La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Am, Cuando miren este estudio, hermanos, hagan oración, pídanle al Señor sabiduría y sobre todo paciencia y humildad para que escuchen hagan este estudio y lo terminen de ver. Termínenlo de ver. Se los puedo poner así. Suena la trompeta, se está dando el mensaje, y aquí van a aprender algunas cosas que tal vez contradigan, muy probable contradigan lo que tú crees. Yo ya les he dicho que la venida de Cristo, la venida de Cristo es cuando se muere uno, ¿ok? Para nosotros, para todos. La venida de Cristo, por ejemplo, cuando estaban crucificando a Cristo, la persona que estaba a su lado izquierdo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba al lado derecho, que tiene un significado, estar a la izquierda, estar a la derecha, a los de la izquierda les dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, al castigo. Entonces al de la derecha, vengan benditos de mi Padre. Entonces el de la derecha le dice a la otra persona: ni estando en la misma condenación, eso es condenación, ¿ok? Ni estando en la misma condenación te arrepientes. Entonces le dijo a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, ¿ok? En el paraíso. En el paraíso es el reino de Dios, el reino de Cristo. El reino de Cristo no es de este mundo, ¿ok, hermanos? Entiendan eso, no es aquí. Es en el paraíso. El Señor me ha llevado al paraíso. Yo he visto el paraíso, mas no he visto la tierra. O sea, yo no miré personas con el cuerpo ya en ese lugar, pero sí miré, se puede decir, el lugar, ¿ok? Entonces, o sea, nada que comparar con este lugar, hermanos. Esto es la sombra y figura del paraíso. Entonces, fíjense bien, viene la muerte, viene mucha muerte, ¿ok? Y esto ha pasado en todas las generaciones. En unas generaciones ha habido más, en otras menos. Entonces, ahorita estamos que en marzo 31 del 2020. Ahorita mucha gente está muriendo del coronavirus, de pulmonía. Entonces, fíjense bien. El Señor me mostró algo hace como unos 8 o 10 años, que apenas ahora lo estoy comprendiendo. De hecho, yo ayer hice un estudio sobre de que en realidad va a morir mucha gente, millones de personas. Entonces, y ayer no lo recordé. Entonces, en la tarde, el Señor me trajo a mi memoria algo que me había mostrado unos 9, 10 años atrás en relación a un amigo, a, donde trabajábamos juntos ahí en la oficina. Yo trabajaba, era agente de real estate, él también, de bienes y raíces. Entonces el Señor me mostró, había muerte en el lugar. Tanto así que los cuerpos de las personas, el Señor me mostró, me llevó así como vamos a decir, algo así como un shopping center, ¿ok? Si no era un shopping center, por lo menos era como un warehouse, una bodega grandísima, muy grande. Entonces el Señor me llevó ahí y miré miles de cuerpos, miles y miles en ese lugar. Y uno de esos cuerpos era el de mi amigo. Entonces, esos cuerpos eran algo así como, si ustedes miran, por ejemplo, si han mirado películas o imágenes del Holocausto en Alemania en la Segunda Guerra Mundial,
cómo andan las máquinas enterrando moviendo a los cuerpos para enterrarlos. Así los estaban tratando. O sea, había máquinas y básicamente los estaban echando así como en contenedores. Pues me imagino que pero del warehouse, para ir a enterrarlos. Ahora entiendo que en realidad es el coronavirus. O sea, yo estaba escuchando yo he mirado a varios científicos que, que en realidad este virus va a tocar más o menos la mitad de la población mundial. ¿Ok? Entonces, esto hace ya varias semanas. Entonces, esos videos ya no se miran ahorita, como que los han bloqueado. Yo estaba platicando con mi hijo sabe de esto, no es su campo, él es bioquímico, pero sabe de estas cosas, él sabe de virus. Entonces estábamos platicando, de hecho me decía, dice, él sabía esto también. Dice, el coronavirus muy probablemente nosotros lo vamos a agarrar, entonces tenemos que estar en buena salud, me dice. Dice, más o menos como la mitad de la gente lo va lo va, lo va a agarrar el virus en este año, Entonces, dice, obviamente, la mayoría de la gente pues no tiene los problemas que tiene la gente mayor, gente con problemas respiratorios, otro tipo de problemas como la diabetes, la hipertensión, el asma, las personas que fuman mucho. Esas son las personas más delicadas. Yo les digo algo, si en su casa hay una persona que fume mucho, una persona que está de mucho sobrepeso, los ancianos, la mayoría de ancianos, de hecho es una de si no la primera, esto yo lo sé. Yo no soy médico, pero a mí me gusta mucho la lectura y de hecho yo de muchos años yo ya sabía que la mayoría de personas ancianas se mueren por problemas respiratorios. Mucha gente se muere de neumonía. Entonces, aunque son causadas por diferentes cosas, a veces son por virus, a veces son por bacterias, hay diferentes razones. Por ejemplo, el medio ambiente, la pollution, eso también causa. Sobre todo, yo creo de lo que más mata. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se sabe que mueren como 50,000 personas cada año por problemas respiratorios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todas estas personas, pues sí, deben de entender que están más propensas. ¿Ok? Ahora, aquí se trata de predicar la palabra de Dios. Ahorita está el castigo. Yo les voy a mencionar en relación a lo que nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas, o el Señor nos muestra. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta simplemente es una persona que trae un mensaje de Dios en general. Tu pastor a través del Espíritu Santo está predicando la palabra. Entonces una persona que se está alimentando de la palabra de Dios está agarrando palabra de Dios. Pero ya en relación a un falso profeta y un verdadero profeta, o sea, un verdadero siervo de Dios, un profeta, una persona que anda enseñando la palabra de Dios, pero anda en la idolatría, ese es un falso profeta. O sea, la información no le va a llegar a la gente, a los que se congregan ahí. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo un falso profeta. Esas personas no van a ser avisadas, ¿okay?, de que viene la destrucción. Dios se manifiesta precisamente en las tribulaciones. Entonces, fíjense bien, ¿okay? Les voy a dar la lectura. ¿Okay? Vamos a comenzar con Mateo 24. Está hablando Cristo y les dice acerca de la gran tribulación y acerca de que como por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará.
Pero el que persevere hasta el fin en el amor, sobre todo en la fe, en el amor, se salvará. La salvación tiene que ver con morir con paz, así como murió Esteban cuando lo apedrearon. De eso se trata el cristianismo. ¿Ok? Hay personas que van a morir a siervos de Dios, no todos, ¿verdad? Porque Dios no se los lleva a todos, siempre deja un remanente. Algunas personas, siervos de Dios, se van, así como ha sido siempre. Por ejemplo, en el tiempo de Elías, el Señor permitió que mataran a muchos siervos, a Jezabel. Entonces Elías se escondió y el Señor vino y le dijo, ¿por qué te escondes? Dice, es que pues ya mataron a todos los profetas. Dice, no, yo me he guardado 7,000. Dice, ve, regresa. Entonces ya el Señor le dice, ¿verdad? Como lo que tenía que hacer. Entonces aquí donde está profetizando Cristo en relación a su segunda venida, siempre, 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 aquí lo van a entender un poquito más. Dios es el que lo permite, porque es a través de la gran tribulación, es a través de la tribulación que podemos llegar al Señor para dar fruto. Ok, si yo nada más les voy a leer el 27 y el 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene pronto, acuérdense de esto, ¿ok? Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ¿ok? Allí se juntarán los buitres, ¿ok? El cuerpo muerto es todo incrédulo, ¿ok? Todo incrédulo, pero también la iglesia que está muerta, que está muerta. En el mensaje a las 7 iglesias, ahí les dice el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, dice, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, le dice arrepiéntete, ¿ok? Arrepiéntete, ¿por qué? Porque tienes tu mirada en el dinero y no en mí. Deja que yo sea tu tesoro, se lo estoy diciendo con mis palabras, deja que yo sea tu tesoro y no tu dinero, porque cuando venga la prueba, ¿quién te va a defender? No vas a tener paz. Entonces, en esta generación, Cristo viene pronto. Viene la muerte, hermanos. Viene la muerte. Ya está pasando ahorita. Ahorita ya es una realidad en China, es una realidad en Italia, en España. Aquí es una realidad. Y déjenme decirle acerca de números. La mitad de la gente, hay una población, vamos a dejarla en 7 millones.2. O la mitad son 3.6 billones. Si vamos mirando de ahí, el 80% no tiene problemas con el virus, un 20% tiene problemas, y vamos a dejarlo, por ejemplo, de ahí, que en el 1%, ¿ok? El 1% de esas personas es mucho. Por ejemplo, aquí, de hecho yo ni he mirado aquí cuánto es la población, sé que son como 300. Vamos a dejarlo en 320. Yo sé que es más, pero no sé el número. 320. La mitad son 160 millones. De 160 millones de habitantes aquí, el 20%, vamos a dejarlo, no el 20, el 1.5. El 1.5, que son los que se están muriendo. 160 por 1.5 son 2.400.000 personas. Aquí pudieran morir, ya dependiendo del Señor, que es lo que, pero basado en números, y en eso se basa, las personas van a morir aquí, tal vez 2 millones de personas. Entonces, los que andan, los encargados del CDC, dicen que probablemente pudieran morir entre 100,000 y 200,000 personas. Pudieran ser 2 millones, hermanos. Ok, para que tengan, yo les he dicho, familia de nosotros va a morir, amigo de nosotros va a morir, porque es mucha la gente, o por lo menos vamos a conocer personas que se van a morir. Okay.
yo ya sé a mí. Y de hecho yo le di el mensaje a mi amigo. En ese tiempo yo le dije, yo no lo entendía. Le digo, un día lo vas a comprender, yo no lo comprendo. Pues bueno, él va a morir del coronavirus. Yo no lo, tengo por ahí su teléfono, tengo años que no lo veo. Yo ya le di el mensaje. Yo ya le di el mensaje que le tenía que dar. Yo oro no solamente por mi familia, mis hermanos en Cristo, mis amigos. Entonces nada hace el Señor sin que antes se los diga a sus profetas. Entonces, fíjense bien, en Génesis, como el Señor, que ahí es donde está la alegoría, ¿ok? Fíjense bien, Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Todavía no le cambiaba el nombre, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Perdón, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? O sea, él como no tenía hijos, él quería tener hijos. Entonces él lo sacó de la tierra, ahorita va a salir aquí. Él lo saca de la tierra de Ur, allá por decir en Irak, para darle una tierra nueva, que eso es una alegoría, que se los voy a explicar, esa alegoría tiene dos facetas. Entonces, dice, pues se lo voy a dar a mi esclavo, no a mi hijo, o sea, sus posesiones, lo que él tenía. Esto lo menciona Pablo, pero no solamente a su esclavo, sino al hijo, a Ismael, al que tiene con la esclava. ¿Ok? Entonces, las posesiones, que es Cristo, el Padre y el Hijo en nuestros corazones, ese es nuestro galardón, es para los verdaderos hijos, no para los hijos de la esclava. Una persona que es hijo o sea, es en la iglesia, pero Cristo no es su tesoro, es hijo de Agar, es hijo de un esclavo, porque es esclavo de Satanás. Entonces fíjense bien, a lo mejor no me entienden, pero vamos por la lectura y a lo mejor me lo van a entender un poquito más. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. En la carne, aquí está hablando de Isaac. Espiritualmente está hablando de Cristo. ¿Okay? Fíjense bien. Pablo lo menciona en la carta a los Romanos. Dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las pueden contar. Nosotros somos esas estrellas, hermanos. Ya depende de la luz. Por ejemplo, las más luminosas. La luna es Cristo, el sol es nuestro Padre Dios. Las estrellas más luminosas son los apóstoles y ya, sí, a lo mejor mi estrellita por allá ni se ve, ya depende de cada persona, del trabajo que está haciendo, pero las más luminosas obviamente son los apóstoles. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está, esto es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Cuando lo sacó a él y a Sara, venía también Lot con él. ¿Ok? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué, Señor? Dame una señal. Y le dijo, fíjense bien, aquí está la señal. ¿Ok? Tráeme una becerra de 3 años, ¿ok? Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino, ¿ok? Aquí hay una becerra, una cabra, un carnero. Los carneros son los que andan usualmente peleando, las cabritas también. Una tórtola y un palomino. Fíjense bien, aquí está la alegoría,
Ok, fíjense bien. Y tomó él todo esto y los partió por mitad. Ok. Toda la gente que está muriendo o es becerra, o es cabra, o es carnero. Ok. Y los partió por mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. A las aves no las partió. Entonces, fíjense bien. Hay una lectura donde dice que va a haber apostasía. ¿Okay? La apostasía es en todas las generaciones. Se predica la palabra de Dios. Entonces dice el Señor, quiero comer, quiero comer. Entonces viene la tribulación. Y en esa tribulación, ya sea que tenemos la confianza en el Señor o no la tenemos. Si andamos en las cosas del mundo, dice el Señor nos deja. ¿Okay? Ahí es cuando se aparta el Señor de nosotros, el Espíritu, como diciendo, órale, Satanás, demonios, ahí está, hártense con esta gente que no me quiere. ¿Ok? Hártense. Entonces viene la muerte. Vienen, ahí es donde Satanás y los demonios están comiendo y bebiendo. ¿Ok? En el pecado, pornografía, sexo, matazones. Ahí está comiendo Satanás y sus demonios, alegóricamente. ¿Por qué? Esa es la marca. ¿Por qué? Porque despreciaron al Señor. Pero las aves, aquí está hablando de o sea, el palomino y la tórtola. Aquí está, esto es una representación de las personas que tienen el Espíritu de Dios. A los que no. El Espíritu Santo es lo que nos protege. ¿Ok? O sea, de dejarnos totalmente a manos de Satanás. ¿Ok? Entonces, hay una lectura que habla en relación a eso. Hay alguien que lo detiene. Entonces, cuando, por ejemplo, Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, anda la iglesia sin sabiduría, aunque tenían los dones espirituales. Entonces se les dice Pablo, andan bien envanecidos, hermanos, andan bien mal, son como niños, no tienen entendimiento. Dice, tienen ahí a una persona que anda con la mujer de su padre. A ese no se esperó. Pablo dice, a ese ya lo entregué a Satanás. O sea, ya el Espíritu Santo, nosotros tenemos esa autoridad. Ya lo entregué. O sea, no tiene que estar uno ahí para decirle a la gente. El Espíritu Santo ya no está en ti. ¿Ok? O sea, los ángeles que lo estaban protegiendo. Entonces ya esa persona está a merced de Satanás. Satanás y sus demonios están comiendo. ¿Y qué va a hacer esa persona? Precisamente porque no estaba amando, andaba haciendo cosas, imagínense, con la mujer de su padre. Entonces Pablo lo aclara ahí, ¿verdad? O sea, en el tiempo, en este caminar, le fue mal a ese varón, le fue mal. Pero el espíritu, obviamente al espíritu, pues Dios no los va a castigar, obviamente, porque son espíritus de Dios. Los ángeles, el espíritu, o sea, es el reino de Dios, es el reino de Cristo en nuestros corazones. Pero el Padre y el Hijo, o sea, ahí es el dunamis, ese es o sea, es obvio que el Padre tiene más poder que los ángeles. Dice, esto es lo que está en Mateo 24, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, aquí es en donde nada hará Dios sin que antes se lo diga a su profeta. ¿Okay? Así como le dijo a Noé, Noé, voy a destruir toda criatura. Abraham, fíjate bien lo que va a pasar. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, su descendencia.
a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es padre de José, o sea, Israel es Jacob. ah, Le cambia el nombre del Señor. José lo venden sus hermanos, es llevado a Egipto. En Egipto ah, reina él 30 años y después 400 años son sometidos. Cuando llegaron a Egipto eran 67, 68, menos de 70. Cuando llegan, después de 430 años, ya eran 600,000 hombres más mujeres y los hijos. Entre 2 y 3 millones de personas. Pudieran ser 5 millones. O sea, no sabemos, pero sabemos cuántos hombres, pero no en total. Era mucha gente. ¿Okay? Ahora, fíjense bien. Dios le dijo hasta las generaciones, Dios les dijo los años que iban a estar sometidos ahí. Pero fíjense bien, algo estaba pasando a la vez en la tierra que Dios les iba a dar. ¿Ok? Fíjense bien. Les dijo 3 acontecimientos a Abraham. Van a estar sometidos 400 años. ¿Ok? Y les dijo cuántas generaciones. Y les dijo, cuando la maldad de la tierra a la que yo te voy a dar llegue al límite, esa tierra te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Otra vez, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Estos somos nosotros que moramos en esta tierra de pecado, en este cuerpo de pecado. Dice Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí somos esclavos. Dice, y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual les servirán. Nosotros cuando andamos en el mundo le servimos a Satanás. Satanás come cuando andamos haciendo maldad, cuando mentimos, o sea, todo lo que es pecado, hermanos, todo lo que no es amor. De hecho, comenzando con la incredulidad, porque ese es el pecado más grande. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ese es Cristo en nuestro corazón, el Padre y el Hijo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa tierra que ya antes la tenían los demonios, fueron los ángeles que se rebelaron contra Dios, bueno, esa tierra ahora nos lo va a dar a nosotros, por eso nos odian. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás... Ok, en este caso, la nación a la cual servirán es Egipto. Dice, a ella la voy a juzgar yo. ¿Cómo la juzgó? Con las 10 plagas, terminando con la Pascua. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo. Aquí está. Y en la 4ª generación, se fijan cómo Dios, o sea, la gente no va, hermanos, nosotros no vamos a ciegas. El Señor nos dice, ¿ok? Dice, y en la 4ª generación volverán acá. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa maldad del amorreo quiere decir la maldad de, de, de la gente que nos ofende, pero a la vez de Satanás y sus demonios. ¿Ok? Que están comiendo y bebiendo con las personas que fueron entregadas, ¿verdad?, para cometer la maldad. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, o sea, ahí están las tinieblas, se veía un horno humeando. Esto está en el Apocalipsis. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Yo todavía no sé el significado de esto espiritualmente.
¿verdad? Entonces es por eso que los judíos, ellos saben, o sea, ahí no va a haber paz, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la tierra que le dio, o sea, desde el río grande, el río Éufrates, hasta el mar. O sea, es grande. Entonces ahí donde, o sea, la tierra de Irak, la tierra de parte de Arabia Saudita, parte de Líbano y parte de Siria. Esas se las dio a su descendencia, a los judíos. Entonces por eso de que los judíos saben que esa es la tierra de ellos, porque Dios se las dio. Y por el otro lado, la gente que vive alrededor ahí, que es descendencia de Ismael, siempre van a estar peleando. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Ok? A los que durmieron con él. Entonces, les voy a compartir esto. Hay cosas que a mí el Señor me muestra en relación a mi familia. Por ejemplo, a mí el Señor me mostró cómo una de mis hijas iba a pasar una tribulación. No me dijo cómo era la tribulación, pero me dijo, va a tener una gran tribulación. A mí me dijo, no temas. Ok, está bien, Señor. Bueno, mi hija tuvo su gran tribulación. No temas, o sea, hay que obedecer. Pero fíjense bien, esa es la ventaja de seguir a Cristo, de que Cristo sea tu tesoro. Te dice, te prevé. ¿Sabes qué, hijo? Va a pasar esto y esto y esto en tu familia, tus hijos, tu madre, tus hermanos. Aún, fíjense, yo no sabía aún de los amigos. En realidad yo no había tenido en cuenta en eso. Por ejemplo, a mí ya me mostró cosas en relación a dos de mis hermanos, en relación a mi madre, en relación en este caso de mi amigo, que por cierto éramos muy buenos amigos, pero ya o sea, teníamos puntos de vista diferentes. O sea, yo como cristiano, pues siempre, mi amigo me decía, el que no tranza no avanza. Y le decía, no, pues, como, o sea, no te va a ir bien si andas transeando a la gente. Dice, no, el que no tranza no avanza. Y a él se lo transearon a mi amigo, con bastante dinero. Pero pues yo obviamente no hay por eso, no hay que burlarnos, ¿no? Pero uno ve cuando uno hace mal. Entonces, fíjense bien en este versículo, ¿ok? Que es una profecía en relación a Cristo. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Ok? Para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, eso lo pagó Cristo, para que nosotros tengamos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados, por su sacrificio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Cristo cargó en él, o más bien el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. So debemos de honrar a Cristo. Todos nos descarriamos, las ovejas se descarrean. Entonces fíjense bien, ya les voy a Amós 3, 6 al 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Fíjense bien, se los voy a decir de otro modo. La gente, el pueblo de Israel, sabía que cuando se tocaba la trompeta era porque Dios estaba hablando. ¿Okay? Y casi siempre no era precisamente porque se estaban portando bien. ¿Okay? Entonces, venía la guerra. ¿Okay?
¡Turú! Entonces el pueblo se alborotaba. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Entonces la gente se tenía que congregar para ver qué decía Dios a través de su profeta. Yo tengo años aquí haciendo esto. ¡Turú! Porque viene lo que dijo, lo que el Señor le dijo a Abraham. Voy a agarrar a estos carneros, a estos cabritos, a estos que me desprecian, los voy a entregar, se los voy a entregar a Satanás para que coman, ¿ok? Pero también, pero también dice, a los que me siguen, pues ellos yo los voy a rescatar. ¿Se acuerdan que Abraham estaba aquí espantando las aves, a los buitres, para que no se comieran la carne? Este es el Espíritu de Dios, este es Cristo, protegiéndonos, diciendo, o sea, orando por nosotros. Pero llega un punto donde dice el Señor, ok, no me quieren, pues, está bien. Entonces ya las aves, los buitres vienen y se comen a, a la a los que no lo quieren. Entonces, esa es la marca, del 666, esa es la marca, la maldad. Entonces una persona que era cristiana termina, o sea, como Dios ya no está con él, cada vez hay más maldad. Okay, si antes le robaba al vecino, no, ahora roba a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salva, viene Cristo y sana a una persona. Eso es alegórico para nosotros. Nosotros andamos en el mundo, somos cristianos, andamos en el mundo y viene Cristo. Y por andar en el mundo, pues andamos mal. Viene Cristo, o sea, para no presumir, viene Cristo y me dice, sígueme, nos sana. Ok, entonces nos dice el Señor, nos dice su palabra. Está una persona que está inválido y Cristo lo sana. ¿Ok? Entonces los fariseos lo regañan. Hey, tú, ¿por qué traes tu camilla en la mano? ¿No sabes que en el día sábado no debes de traer esto? Y él dice, oh, pues el que me sanó me dijo que me fuera. ¿Quién fue? Pues él no sabía. Entonces Dios se lo encuentra. Y Cristo le dice, no peques más, para que no te pase una cosa peor. Entonces Cristo da un ejemplo. Yo te saqué un demonio. No peques más, dice, porque el demonio que yo te saqué anda por ahí, ¿verdad? A ver en dónde reposar. Por eso cuando el Señor sana a una persona, ese demonio se le va a alguien. María Magdalena tenía 7 demonios. Okay, o sea, era bárbara María Magdalena. Okay, le sacó 7. Había uno que tenía como 500, que era el que andaba en el panteón, que no había quien lo dominara. A esa persona muy difícilmente se le puede sanar, solamente llevando una vida de oración constante todos los días, o sea, estar en el Espíritu todo el tiempo, que hay personas que las hay. Yo les soy sincero, ¿verdad? Yo ando en el Espíritu y de repente a veces, o sea, todos los días ando caminando con el Señor, pero sale uno al mundo y de repente a veces así como te desligas. Dios nos protege. Pero hay gente, hermanos, o sea, ese también es un don de Dios, un don del Espíritu, en donde hay personas que nomás están orando, como los viejitos. Hay viejitos que se dedican a eso nada más. Tienen mucho tiempo y se la pasan orando. Entonces esas personas, los ancianos, usualmente tienen ese don, ¿okay? De sanación, en donde se los traen. De hecho, dice Pablo, llévenlo a los ancianos para que le impongan las manos y las personas que andan mal, para que las sane el Señor. Entonces, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo de Pablo en relación a cuando
Esos demonios, okay, cuando dice Cristo, no peques más, si se fue uno, dice, ya no regresa nada más ese, vienen 7 más con él. Entonces es por eso que ya una vez que andamos en el Señor, debemos de mantener la mirada en el Señor, honrarlo y obedecer, amando. Entonces ahorita el Señor, vamos a decir, ya partió, ¿verdad? Eso ya lo partió. Entonces ya la gente anda mal, la iglesia anda mal, ¿ok? Entonces el Señor que los estaba espantando a los demonios dice, ok, no más. Entonces viene la calamidad, ok, porque Satanás él lo que quiere es destruirnos, ok. Entonces yo les decía, fíjense bien, ya me voy a enfocar más ahorita. El estudio es en relación a Cristo, fíjense bien, Cristo es venir a tu corazón para que tengas paz cuando veas la muerte alrededor tuyo. ¿Okay? E inclusive los que se van a ir con el Señor al paraíso van a ir en paz, no van a tener miedo. ¿Ok? Entiendan eso, hermanos, entiendan eso. Entonces, ya yo les hablaba que a nivel mundial pudiera haber tal vez 20 millones de muertes por el virus. Por el virus. Bien pudieran ser 50 millones. ¿Ok? O pudieran ser menos. Bueno, pudiera ser menos. La cosa es de que ahorita está muriendo mucha gente. Y fíjense, o sea, no hay suficientes doctores especializados en el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita muchos de los doctores que trabajan, que son cirujanos, vamos a decir, o sea, no es su especialidad, doctores y sobre todo enfermeros. Hay enfermeros que, o sea, pues no es su especialidad andar poniendo. Cuando una persona le pega el virus, o sea, agarra el virus, ese virus provoca que el sistema inmunológico ataque a la persona. Entonces, eventualmente a las personas que tienen problemas se le va llenando de agua, por decir agua, aunque no es agua, es pus. Se va llenando de agua el pulmón. El pulmón eventualmente tiene problemas para bombear. Por eso la gente tiene problemas para respirar. Entonces uno quiere inflar y desinflar el pulmón. Lo inflas, lo desinflas. Pero ¿qué pasa si alguien te lo agarrara así, en este caso con el peso del agua? Entonces ya le tienes que hacer y no puedes. Entonces llega un punto donde te cansas. Imagínate estar así. ¿Cuánto puedes aguantar? ¿1 hora? ¿Media hora? Imagínate un anciano. O sea, una persona ya cuando tiene problemas de respiración, tú como cristiano, si a ti te pega, no temas. Tú pon la mirada en Cristo. Gracias, Padre. Y en la medida que estás teniendo problemas para respirar, hágase su voluntad, mi Dios. Yo le ofrezco, gózate. Gracias, Padre, porque estoy siendo perseguido por los que me odian. O sea, los demonios te odian. Y está haciendo. Entonces, cuando tú pones la confianza en el Señor te saca de ahí. ¿Okay? Ahora, ya en el caso de que si te mueres, por lo menos de todos modos te saca. O sea, y así como Esteban. Entonces ya tu cuerpo puede estar que no puede, pero tu alma que está en ti, estás tranquilo. Porque el cuerpo es el que está sufriendo, pero tu alma. Entonces un enfermero puede ver que la persona se está muriendo, pero tú estás tranquilo. O sea, yo les voy a compartir esto, ¿ok? El Señor me mostró, yo ya he compartido algunos estudios, yo obviamente no comparto cosas personales, aunque sí he compartido, por ejemplo,
como testimonio para otras personas, ¿verdad? Tú estás separado de tu esposa, de tu esposo, el Señor, y tienes hijos, esa es tu esposa, esa es tu esposa. El Señor quiere que te reconcilies con él o con ella. Podrá alguna mujer decir, no, pero es que me golpeaba, era un bárbaro. Bueno, el Señor le puede cambiar el corazón a cualquier persona. ¿Okay? Ora por él siempre para que te reconcilies con él y des testimonio. ¿Okay? Ahora, esto no quiere decir que vayas tú y tú te sometas a él, porque eso dice la palabra de Dios. No, 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 no. Él tiene que venir y pedirte perdón a ti si te golpeaba. Y el Señor puede hacer eso. Puede hacer que la persona venga y te diga, ¿sabes qué? Perdóname por todo el daño que te hice. Qué sé yo. Entonces nosotros como cristianos debemos de perdonar, hermanos. ¿Ok? Entonces ya el Señor te dirá lo que tienes que hacer, pero es obvio que para que des testimonio tienes que perdonar. ¿Ok? Para que des testimonio que eres cristiana. Entonces viene él y te dice, perdóname. Y tú le dices, sí te perdono, pero lárgate. Eso no es perdonar, hermanos. Eso no es perdonar. ¿Ok? Eso no es perdonar. Ahí no estás perdonando. Perdonar es, yo te perdono. Yo te perdono. Y lo puedes abrazar o puedes dejar que él te abrace. ¿Ok? Ahora, si él en realidad te está engañando, que no es real, Dios, el Espíritu te lo va a decir, que en realidad todavía no. Ahora, un varón, yo le preguntaba a mi Señor, ¿verdad, Señor? ¿Qué hago? Cuando yo le empecé a servir, yo en mi mente yo pensaba, yo no creo que pueda vivir solo, voy a estar fallando, si yo no quiero ser un hipócrita, de andar predicando la palabra de Dios y andar con alguna mujer. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, en mi mente yo pensaba que no era posible. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué hago? Le digo, voy y me gano, voy a tratar, le ruego, me gano el corazón de mi esposa, me quedo solo, o, o, o otra vez espero que usted le cambie su corazón y, y otra vez estar con ella cuando usted le cambie el corazón. O al principio yo le decía, me divorcio y me caso con una cristiana. De hecho, yo estaba en ese proceso todavía cuando yo ya le estaba sirviendo al Señor. Tenía poquito. Y de hecho hasta conocí una cristiana. Se puede decir algo así como, ya como cristiano, como la mujer ideal. Aunque no era la ideal es mi esposa. Eventualmente lo comprendí. O sea, una persona que tiene temor de Dios, que ama a Cristo, que le sirve al Señor, que me trataba muy bien, trataba muy bien a mi hijo. Entonces ahí fue cuando yo le digo, Señor, deme, o sea, hágamelo entender. Yo siento como que no es así. En mi corazón yo lo siento. Pero el mismo pastor predicaba, no, si hay una persona aquí, o sea, hay que divorciarse. Entonces yo tuve una plática con el pastor ahí donde yo me congregaba. Yo salí de la iglesia católica, el Señor me llevó a una iglesia G12, después me fui a una congregación pentecostal unitaria. Y estando en esa congregación, yo hice un appointment, una cita con el pastor, precisamente también porque yo llevaba un diezmo. O sea, yo estaba en real estate, yo no agarraba dinero así seguido. O sea, yo cuando agarraba dinero, agarraba 10, 15, 20 mil dólares. Cuando cerraba una transacción, depende de... Entonces yo me acuerdo que agarré como 10, 12 mil dólares. Entonces, bueno, yo quiero dar mi diezmo. Entonces, yo tenía mis dudas en relación a eso, pero no sabía cómo, no tenía todavía, aunque yo sentía que estaba mal, pero yo no lo podía explicar. Entonces, sí, cuando voy con el pastor, lo primero que le digo al pastor, resulta que llegó una persona que venía de África, un misionero. No era un pastor, pero vino para acá.
y básicamente andaba pidiendo ayuda para que ayudáramos a esa iglesia allá en África. Entonces yo llevaba el diezmo para la iglesia, pero también llevaba una ofrenda para, para esta iglesia en África. Entonces yo le digo al pastor, oh, mire, pues este es mi diezmo, se lo quiero dar a usted. Le digo, es que yo cierro, yo trabajo en real estate, él sabe eso. Oh, ok, entonces le digo, y llevaba una ofrenda también. Este es para el hermano que vino el domingo. Y me dice, no se preocupe, hermano, ya le dimos bastante. Le digo, no, está bien, pero yo se lo quiero dar. El Señor me puso que yo le diera esta cantidad a él. Me dice, no se preocupe, hermano. Dice, no hay necesidad si usted la quiere dejar aquí. Le digo, no. El pastor nunca predicaba eso de que den. De hecho, yo me acuerdo, yo le rogué al Señor, el Señor escucha nuestras oraciones, hermano. De veras, yo le digo, Señor, yo sé que usted tiene poder para que porque hicieron hubo un cambio en el contrato, se debían algo así como $700,000 de la propiedad. Yo le digo, Señor, si usted quiere, una persona lo puede pagar todo. Y de verdad, cuando uno lo hace con fe, que es el Espíritu orando en nosotros, hermanos, eso pasó, él mismo dijo, nada más que todavía no pasaba este acontecimiento. Entonces, no, pues si tú lo quieres dar ahí, porque y le digo, no, yo se lo quiero dar a él. Entonces eso me molestó. Entonces, ya, ya le digo, me dice, ok, se lo voy a hacer llegar, está bien, se lo prometo, ok. Entonces ya le pregunto, y ya le empiezo a decir mi situación. Y ella me dice, ¿y ya te divorciaste de ella? Y ahí en ese momento el Espíritu me dice, Dios aborrece el divorcio. Y le digo, le digo, no, dice, no te tienes que divorciar, es lo primero que tienes que hacer. Entonces ya, pero el Espíritu ahora sí que como que me estaba gritando, Dios odia el divorcio, aborrece el divorcio. Entonces ya le dije al pastor, ok, está bien, gracias, pastor, y me fui. Entonces ya ahí ya entendí que yo ya no me podía divorciar. Entonces ya le digo, ok, Señor, ¿qué hago? Yo siento, yo siento que no, en mi mente yo lo siento que no le voy a ser fiel. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya eventualmente el Señor a través de sueños me mostró, ¿verdad? Que ella eventualmente se iba a arrepentir y ella iba a venir a buscarme. Y ya básicamente me dio dos situaciones. Va a venir un día, dice, precisamente porque va a tener una situación, me explicó, eso acaba de pasar. Entonces dice, pero todavía no, hasta que pase esto. Entonces, en la segunda situación hay disturbios. Hay disturbios aquí en Los Ángeles y yo miré específicamente morenos, o sea, negros, afroamericanos y latinos haciendo disturbios. Aunque yo no los miré con pistolas. Yo miré unos que llevaban ahí una escoba, otro llevaban palos, que un bate, pero andaban haciendo disturbios. Entonces, en ese momento, eso es lo que no entiendo. Yo no sé todavía no entiendo yo me asomé cuando estaban los disturbios, entonces hubo una luz, yo no sé si es una bomba nuclear, no lo sé, porque acuérdense que el Señor nos habla en metáforas, en parábolas, o sea, no es literal así. Entonces yo miré la cortina que se quemaba en el fuego. La cortina es el cuerpo, es la carne, lo explica Pablo. La cortina del templo que separa el lugar santísimo y acá donde está la mesa donde están las tortas, donde está el candelero, una cortina separa eso.
Nosotros ya tenemos entrada al lugar santísimo a través del cuerpo, a través del sacrificio de Cristo. Cristo cuando murió, la cortina del templo se rasgó. O sea, ya tenemos entrada nosotros al lugar santísimo, al cielo mismo. Ahí donde está el Padre y donde está el Hijo. Entonces es por eso que es donde... Ahí es cuando el Padre y el Hijo vienen y moran en nuestro corazón. Entonces, yo le di una interpretación así muy rápida. Dije, no, pues va a ser una bomba atómica o simplemente a lo mejor un helicóptero destruye la casa. El caso es que la casa se quema. ¿Okay? Y ahí mi esposa y yo y otra persona que estaba ahí morimos. ¿Okay? Entonces, nuestro cuerpo se quemó, pero algo, mis ojos y los ojos de mi esposa fueron succionados, o sea, se derritieron, el Señor me lo mostró así, se derritieron. Entonces, yo asumí, dije, bueno, por el fuego, por lo primero que se evapora es el agua. Nosotros tenemos mucha agua en el cuerpo, los ojos se evaporan por el... Yo dije, pues vamos a morir quemados. Pero no morimos. Entonces yo traigo a mi esposa porque llegó con mucho miedo. De hecho, ella llegó gritando con mucho miedo, que no quería morir. Entonces yo la consolé, le digo, no tengas miedo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Entonces, esa interpretación no sé qué es. Pueden ser tres cosas. Que ya una vez, precisamente porque ella anda en el mundo, pudiera ser que mis oraciones están siendo estorbadas. Esa es una explicación. O pudiera ser que es cuando ya eventualmente yo no puedo ser pastor porque precisamente porque mi esposa anda en el mundo. Entonces, esa pudiera ser otra explicación, aunque puedo predicar la palabra de Dios y puedo hacer lo que estoy haciendo, porque eso es lo que me puso a hacer el Señor. Pudiera ser, vamos a decir, la Tercera Guerra Mundial, pudiera ser algo que simplemente por los disturbios, a lo mejor hay caos y a lo mejor el Army, qué sé yo, anda poniendo orden, ¿verdad? Y simplemente yo fui una muerte más, mi esposa y yo en ese caos, pero que en realidad no morimos. Eso no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es de que va a haber disturbios, ¿ok? Y esto lo ha profetizado ya mucha gente, entre ellos el hermano Wilkerson. Entonces, debemos de estar despiertos. Yo les decía que con esto quiero terminar. Ahorita está el coronavirus, ¿ok? Si ustedes se fijan, no toma mucha ciencia estudiar esto. La destrucción, si es en el caso de que fuera la última generación, vamos a decir una tercera guerra mundial, acuérdense de que primero los acontecimientos, primero es la persecución en contra de la iglesia. Nosotros somos perseguidos, pero la persecución no es todavía, de hecho, aquí en Estados Unidos, una de las persecuciones del gobierno es de que le van a poner un impuesto a la iglesia. Ahora van a tener que pagar impuestos. Eso todavía no pasa. Entonces, eso tiene que ocurrir. Entonces, no puede ser una guerra mundial o una guerra nuclear todavía, porque todavía no pasa eso. Para que ustedes entiendan esto. Entonces, ya en la medida que van pasando las cosas, vamos a ir entendiendo poco a poco. Así como Pedro no entendía cuando bajó el mantel y había animales impuros y les dice, mate y come. Entonces él dijo, no, Señor, porque nunca he comido. Lo que yo he purificado no le llames impuro. Pedro no entendía. Pedro no sabía que los animales era la familia de
Cornelio, su familia y sus amigos. Ellos eran los animales. Él lo entendió ya lo que estuvo ahí. Entonces hay cosas que el Señor me ha mostrado que no las entiendo, no sé qué quiere decir. Entonces, esta es una de ellas. Entonces, lo que yo sí les digo es de que va a haber disturbios. So, no tengan miedo, estén tranquilos, es tiempo de poner la mirada en el Señor, compren comida, ¿verdad? Porque cuando hay disturbios, usualmente, lo primero que hace la gente es ir y robar a los negocios. So, los que tienen negocios, pídanle al Señor, porque no hay quien pueda parar una multitud de personas que vienen y te roben a tu negocio, si tú tienes un negocio. El único que lo puede hacer es el Señor. Ahora, si tú tienes un negocio y se encareció viene el papel y vale $2 y lo vendes en $10, pues la gente precisamente va a venir y te va a saquear precisamente porque eres a toda esta gente que hace eso, precisamente por eso lo van a hacer. Entonces ahorita se puede entender que una de las razones es porque quieren abrir la economía otra vez. Ya ahorita hay personas, va a haber, las uniones van a tener muchos problemas. Ahorita ya hay unas personas ahí. Imagínense, por ejemplo, Amazon distribuye mucha comida ahorita. Ahorita ya se está poniendo en orden otra vez. Están distribuyendo el agua que se había acabado. So ya hay agua otra vez. El papel se sigue terminando. No hay. Aunque las órdenes están ahí. Entonces, uh, la comida va a subir mucho de precio. Se va a encarecer. Entonces, una de las razones pudiera ser precisamente porque se le está poniendo mucho dinero. O sea, se está imprimiendo dinero y eso hace que o sea, que encarezca los productos. Y de hecho es una forma también de robar al pueblo. Por ejemplo, si yo tengo mucho dinero, yo lo que hago, en la medida que yo sé que va a pasar eso, me compro una casa, si me la dan, por ejemplo, por decir números redondos, en 1 millón, en un periodo de tiempo, pudiera ser entre 5 y 8 años, si están metiendo dinero, nomás imprimiendo dinero, esa casa se dobla sin yo hacer nada, simplemente con comprarla. El dinero, ahora que va teniendo menos poder adquisitivo, ahora vas a necesitar a lo mejor, qué sé yo, $5 millones para comprar una casa de esas. Entonces ahora que el salario o el dinero que gana la gente te va a rendir para comprar. O sea, ya tu deuda no es tan grande. ¿Me explico? Entonces a veces los inversionistas tranzas por donde quiera hay, hermanos, porque los políticos saben a veces de situaciones. Entonces es obvio que alguien tiene que saber para mantener la economía bien. Entonces a uno le pueden lavar el coco, lo que tú quieras, pero alguien tiene que saber. Entonces ya no falta ahí a una persona que casi siempre acierta. Bueno, ese es uno de ellos. Porque muy difícilmente una persona va a saber todos los acontecimientos que alrededor del mundo, que vaya a saber por qué esta compañía es buena. Casi la mayoría de las veces. La mejor forma es de que si yo soy político y yo sé que aquí va a haber una situación, por ejemplo, resulta que las cañas, así crudas, son buenas para combatir el coronavirus. Una caña que ahorita, por decir, tú vas y te compras una caña y te la compras con 10 pesos, bueno, esa casa precisamente porque te ayuda contra el coronavirus va a valer 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque todo el mundo la quiere. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Así de simple. Entonces ahora las personas que tienen sembradíos de cañas se van a hacer millonarios. Entonces, ¿qué va a venir a hacer la gente? Yo te la compro, yo te la compro. Entonces ahorita yo les voy a recomendar 3 cosas. Una, que es la más importante, pongan la mirada en Cristo Jesús. Pongan la mirada en Cristo Jesús. Y fíjense, dice el Señor, antes de que vengas y me traigas tu ofrenda, fíjate si tú tienes problemas con alguien. ¿Ok? ¿Con quién has salido mal? ¿A quién no has perdonado? ¿Ok? Analízate. ¿Ofendiste a alguien? Llámale. ¿Sabes qué? El otro día te ofendí, perdóname. Pide perdón.
alguien te ofendió de corazón, llámale, llámale. Y sé tú, o sea, sé tú la persona de, hey, ¿cómo estás? Entonces, algunas veces tú les llamas a las personas y no te quieren escuchar. Bueno, tú ya hiciste tu parte. Ya deja que Dios sobre, pero ya por lo menos en tu corazón ya no tienes ese, o sea, ya perdonaste, ya lo que sea, ¿verdad? O si alguien no te, como te digo, no te puede ver, te desprecia, llámale y si te sigue despreciando, bueno, tú trataste ya, tranquilo. De lo que se trata es de estar bien, hermanos. Tenemos que dar ese fruto, tu familia, con tus hijos, con todos, debemos de estar bien. Entonces ya el Señor mira que tratas de que todo esté bien, entonces no es momento tampoco para que andes haciendo dinero. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, yo como sé estas cosas, yo le digo, mira, hay situaciones que van a pasar, ¿verdad? Lo que yo te digo no lo vayas a querer hacer para hacer dinero, no hagas eso, ¿ok? Porque ya estaría sobrando mal. O sea, yo le digo, el oro va a seguir subiendo. El oro subió, luego bajó, va a subir otra vez, porque la gente no haya en qué. La gente, los inversionistas quieren tener seguridad, su dinero. Ahorita muchos están comprando dólares, pero en la medida que sigue habiendo problemas aquí en Estados Unidos, en Alemania van a llegar a un punto en donde los bancos van a tener problemas. Entonces toda Europa va a tener problemas financieros. Entonces de ahí se va a Japón y luego viene para acá. Entonces la gente no va a saber en qué invertir su dinero porque ya van a tener dudas hasta del dólar. Casi lo más seguro siempre es el oro. No voy a comprar oro. El petróleo ahorita también anda por los suelos. El oro va a subir, pero también se va a desplomar. Eventualmente el dólar se va a recuperar eventualmente. Por un periodo de tiempo va a seguir. Entonces, ahora hay una moneda ahí donde no sabemos, ¿verdad? Porque cuando el Señor habla o nos enseña cosas, hay personas que tienen visiones o está la moneda. Entonces, el Espíritu Santo o el Señor nos dice, fíjate bien, ahorita es dólar, ¿ok? Ese dólar se va a devaluar, pero luego se va a recuperar. Pero fíjate que el Espíritu no te da explicaciones, tú sabes, te va a explicar, te va a dar una clase de economía, ¿no? Pues van a cambiar la moneda. No, eso, el Espíritu no hace esas cosas. Es en general, es en general. Por ejemplo, Juan miró cómo, él miró que cómo los cielos él miró una explosión nuclear, pero él no supo explicarla, pues él simplemente dice lo que vio. Juan miró una explosión nuclear, así de simple. Entonces, uh, vayan mirando que va a haber mucha muerte. Vayan aceptando eso. Oren por los doctores, por las enfermeras, porque una enfermera que no, yo les decía que no está acostumbrada a poner los tubos para que la persona pueda respirar y luego se le muere, pues eso es traumático. Entonces ya hay personas que ahorita dicen, y luego aparte de que no tienen protección. Entonces imagínate, no protegen a los médicos. Se mueren los médicos. ¿Quién va a atender a las personas que tienen el virus? ¿Quién las va a atender? Si se están muriendo. Entonces, es tiempo de oración, hermano. Ahorita necesitamos orar por los médicos, por las enfermeras, por todos, pero sobre todo para que la gente, y de esto se trata el cristianismo, para que la gente tenga paz. Si la persona tiene paz, perfecto. De eso se trata el cristianismo. ¿Que se va a morir? Todos nos vamos a morir. ¿Que mis hijos se van a morir? Todos nos vamos a morir. No, pero yo no quiero ver a morir a mis hijos. Bueno, necesitas a Cristo en tu corazón. La paz os dejo, mi paz os doy.
no como la del mundo. Mi paz os doy. Dice Pablo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento estoy con ustedes. Tú puedes eventualmente ver, si Dios lo permite, la muerte de tus hijos y a través del Espíritu Santo tener paz. Eso es posible, hermanos. Eso es posible. ¿Ok? Entonces, uh, si yo te lo estoy diciendo, uh, es porque es bíblico. ¿Ok? Esteban no sufrió cuando lo mataron. ¿Ok? El Señor estaba con él. Entonces, si tú tienes confianza en el Señor, toda tu familia es bendecida. Toda tu familia. Tus hijos son bendecidos. Entonces, para que tus hijos sean bendecidos y estén bien, sométete tú al Señor. Sométete. Y ya deja que Dios obre en tus hijos. ¿Ok? Por tu fe, toda tu familia es bendecida. Aun si tu esposo o tu esposa es incrédulo. Eso lo explica Pablo, si mal no recuerdo, en 1 Corintios 7. Tu esposo, como mi esposa, que es incrédula, no está sometida al Señor, ella no tiene paz. A ella obviamente le da miedo estas cosas. Entonces, para que ella pueda tener esa paz que yo tengo, necesita someterse primero a Dios y ella debe de caminar en el Señor, sometiéndose a su marido. ¿Ok? Y en eso es bendecida ella. Pero si ella anda en el mundo y no quiere, el Señor le da oportunidad para que cambie. Entonces, si tu esposo o tu esposa no quieren caminar con el Señor, ¿verdad? Es por eso, es la necesidad ahí de que si tú estás sometido al Señor y uno de ellos no se quiere someter, el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Tu hijo, tu hija, precisamente porque no desobedecen, me lo voy a llevar. Ok, so Dios te lo va a hacer saber. Entonces, pongan la mirada en Cristo Jesús, no tengan miedo. La gente que va a morir, va a morir. La vida sigue, aquí la vida sigue, todavía no viene la guerra, todavía no viene, pero para muchos ya es hora. Entonces, Cristo viene pronto, mucha gente va a morir. ¿Ok? Entonces hay que dar fruto y tener nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.